Hola a todos, bienvenidos a esta rueda de prensa. Muchas gracias por estar aquí, es un placer veros y estamos aquí para hablar de las alegaciones que he presentado ante la Comisión Europea como respuesta a las alegaciones que ha hecho el Gobierno de España sobre Plus Ultra. Hice una denuncia, el Gobierno ha respondido y hoy vamos a hablar de mi respuesta. Como sabéis, es un momento extremadamente importante para España. Es un momento en el que Europa ha hecho una apuesta muy decidida por España y tenemos una gran cantidad de dinero que va a llegar desde Europa a España. Son 69.000 millones la aportación que va a hacer Europa a España, una aportación que va a permitir que seamos el segundo mayor receptor de ayuda europea. O sea que realmente España es beneficiaria de una enorme apuesta que ha hecho Europa a nuestro favor y tiene una obligación especial con Europa por esa razón. Y en ese contexto el escándalo de Plus Ultra es absolutamente crucial, porque realmente es un poco una prueba de fuego de si somos capaces o no somos capaces de gastar bien ese dinero europeo. Realmente, si en Plus Ultra, con una cantidad mucho menor, terminamos viendo una trama muy sospechosa, como vamos a ver y como algunos habéis ya estado contando, haciendo unos trucos contables totalmente inaceptables para conseguir recibir la ayuda y el gobierno mirando hacia otro lado y saltándose los límites en la concesión de ayuda, que en mi opinión es ilegal, como vais a ver, pues realmente no tiene muy buen pronóstico el cómo vamos a repartir decenas de miles de millones de euros que el gobierno controla. ¿Dónde estamos? ¿De qué os estoy hablando y cuál es el momento? El 9 de marzo, el Consejo de Ministros aprueba un rescate de 53 millones para Plus Ultra. Presentó denuncia ante la... Tengo una cámara ahí, Javi, que te estoy viendo todo el rato. Perdonad. Si pueden darle pantalla completa. Bueno, entonces, el 8 de marzo el Consejo de Ministros aprueba un rescate de 53 millones. El 6 de abril presenta una denuncia oficial. En la cámara de abajo a la izquierda, por favor. Presenta una denuncia ante la Comisión Europea por ayuda de Estado ilegal a Plus Ultra. El 27 de abril el Gobierno de España envió su respuesta, que yo recibí unos días más tarde, el 5 de mayo, y el 20 de mayo hemos presentado nuestras alegaciones, el viernes pasado. Y lo que os voy a contar, lo que tenéis aquí es mi escrito de alegaciones y la respuesta que damos a esta petición, ¿de acuerdo? A estas alegaciones del Gobierno. Ese es el contexto y lo que vamos a concluir, y espero que con claridad, y espero que todos lo veáis claro, es que la empresa no era estratégica, que estaba ya en crisis antes de la pandemia, que sí cumplía el criterio, que no cumplía el criterio de que no estuviera en crisis, es decir, que sí que estaba en crisis, que no era viable, no parece posible que esa deuda se devuelva, que la ayuda es manifiestamente desproporcionada, creo que en ese sentido es ilegal, porque va mucho más allá de lo que podía ir, y que el gobierno no cumplió con su deber de diligencia debida porque tenemos una trama muy extraña detrás de esta ayuda, la trama venezolana. En definitiva, lo que vemos es un conjunto de factores que nos hacen pensar que el gobierno va a tener que rendir cuentas y que dar explicaciones a la sociedad española. Gracias a esta exigencia que le hemos hecho en Bruselas y a esta denuncia formal que hemos hecho, el gobierno ha tenido que explicarse en Bruselas. Creo que lo que tiene que suceder es que el gobierno dé explicaciones en España, porque sinceramente creo que esto presenta una cantidad muy grande de irregularidades, como vais a ver. ¿Qué cosas nuevas os voy a contar? Que no hayan salido con anterioridad, os voy a contar muchas, pero las más importantes. En primer lugar, el préstamo participativo, que es clave para que Plus Ultra pueda recibir las ayudas, es un préstamo simulado. Es decir, hay una empresa panameña, es decir, una empresa basada en un paraíso fiscal,
que hace como que hace un préstamo, pero en realidad el dinero se queda ahí. ¿De acuerdo? El préstamo es simulado. En segundo lugar, cuando estudias el plan de viabilidad, ves que es prácticamente imposible que esos 53 millones se devuelvan. En tercer lugar, el gobierno ha autorizado una ayuda mucho mayor que la que podía autorizar, incluso en caso de que fuera todo esto legal. Además, hay nueva evidencia del lazo de entramado venezolano y tenemos posible evidencia también de un delito societario por parte de las personas que hicieron que tomaron las decisiones por parte de la empresa. Es decir, irregularidades claras contables en la empresa, ilegalidad presunta de la ayuda por parte de la acción del gobierno y además un posible delito societario. Primero, la idea más básica, que creo que no os tengo que contar, pero os la cuento con los argumentos del gobierno porque realmente es que no se sostienen. La idea de que la empresa es estratégica. O sea, un tema importante como contexto. El 19 de mayo, el otro día, la semana pasada, el Tribunal General de la Unión Europea hizo una sentencia en la que hablaba del plan español. No era sobre Plus Ultra, era una sentencia sobre Ryanair, pero el tribunal dice una cosa muy importante, que algo crucial para que este plan de ayudas del gobierno sea legal es que dice, el Reino de España apoya solamente a las empresas que desempeñan un papel esencial en su economía. Esto es el Tribunal de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Por ello, a las empresas que no estén consideradas sistémicas o estratégicas para la economía española se le deniega la posibilidad de acceder a la ayuda en cuestión. Esto es el tribunal, ¿de acuerdo? El punto 39 de la sentencia, que está ligada, todo lo que voy a decir está en las alegaciones, ¿de acuerdo? O sea que lo podéis encontrar a la referencia sin ningún problema. Es decir, es muy importante que sea estratégica o sistémica. Y bueno, aquí tenéis partes de las alegaciones de gobierno que dice, bueno, o sea, ellos mismos reconocen, son 4 aviones arrendados, solo vuela a 3 países, Perú, Ecuador, Venezuela, tiene una ínfima cuota de mercado, 0,1% del mercado aéreo español y 0,2% si solo considera las empresas españolas, ¿de acuerdo? 0,1% de cuota de mercado. E incluso si solo nos limitamos a Latinoamérica, que es el continente al que vuela, es la más pequeña, con un 1,9%. Incluso si nos limitamos a las rutas en las que vuela, es la más pequeña en esas rutas. En Venezuela, en Ecuador y en Perú. ¿De acuerdo? De hecho, hay una frase muy interesante que dice el propio gobierno, que dice, el informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea dice, en caso de cese de actividad, su cuota en dichos mercados, lo más probable es que la demanda desatendida fuera capturada por otras compañías latinoamericanas como la Nacional Estela Latinoamericana con un rango tarifario parecido. Es decir, el propio gobierno reconoce que incluso para esas líneas concretas, si no estuviera, cualquier otro estaría ahí. Entonces, el primer punto es que era estratégica. No lo es. Creo que no os tengo que convencer mucho. Cualquier persona que mire honestamente esta situación, 0,1% de mercado, se da cuenta y una de las ministras dijo, bueno, es que está en un sector estratégico. Bueno, entonces van a considerar ayudas similares para todos los bares y todos los restaurantes que también están en ese sector estratégico. Parece totalmente absurdo. La empresa no es estratégica. Este es el argumento más complicado técnicamente, que voy a hacer un esfuerzo porque se entienda y que realmente demuestra que no había por dónde agarrar la ayuda. El argumento de empresa en crisis. Mirad, el argumento de empresa en crisis se define en el reglamento de la Comisión Europea como una empresa que ha perdido más de la mitad de su capital. Si has perdido más de la mitad del dinero que pusimos, te consideramos en crisis, ¿vale? Así de fácil. Y aquí lo que vamos a ver es que a través de una maniobra contable, a pesar de las enormes pérdidas que ha tenido, consigue evitar ser considerada empresa en crisis. Y vamos a mostraros que debería serlo. Estas son las pérdidas acumuladas de acuerdo con el propio estado contable de la compañía. El plan de viabilidad, 1,8 millones acumuladas hasta el 17, 6 millones 7, 2 millones 1, 2 millones 7, total de 13 millones a 2019. Estas son las pérdidas totales acumuladas y el capital suscrito era
aquí pone 19, en otros sitios pone 18,9. Los doy el capital más grande para que en un sitio ponen 19, en otro sitio ponen 18. Pero bueno, 19,2 para tener el número más alto posible. Pierden 13 millones y medio, pérdidas acumuladas, con lo cual no hace falta mucha aritmética para ver que les quedan menos de la mitad del capital suscrito. 5 millones, lo demás se ha volatilizado, ¿vale? Entonces, la condición a la mitad debería ser 9,6, tienes 5, pues oye, estás en crisis, no te puedo dar dinero. Fijaros que es una empresa que ha perdido dinero desde el principio, ha perdido mucho dinero desde el principio. Y en total, pues ha perdido el 70% de su capital. Entonces, está claramente por debajo del 50%. Y, oiga, usted es una empresa en crisis. Vale, ¿cuál es el truco? El truco es un préstamo participativo de una empresa en un paraíso fiscal, que es en Panamá. ¿Qué es un préstamo participativo? Es un préstamo que se considera, para los efectos de la disolución de la compañía, parte del capital. Oye, si te disuelves, estos señores están a la cola. Son los últimos que van a cobrar, con lo cual puedes usar su dinero para pagar a los otros acreedores. Esto ya empieza a ser un poco raro, porque, oiga, un préstamo participativo de una empresa panameña, el préstamo, ¿por qué se va a considerar capital? Pero bueno, ellos dicen, a efectos de disolución sería capital, nosotros estamos en desacuerdo, pero a ellos, con esos 6 millones, les salen las cuentas. Dicen, mira, con estos 6 millones de préstamo participativo, incluido en el patrimonio, estamos por encima de la condición del 50%. Si esto, el argumento del gobierno es que si se disolviera, habría este dinero. Os voy a mostrar que ni siquiera el dinero lo habría. Este dinero no existiría. Pero es que además, el préstamo participativo no es considerado por el derecho europeo y por el derecho español relevante, como argumentamos, parte del capital a estos efectos. Sería si se disolviera. Esto no está disuelto. Estamos decidiendo si está usted en crisis o no. Oiga, ha perdido la mitad del dinero, usted está en crisis. Entonces, primero, no tiene sentido este truco contable, esta maniobra de usar un dinero que no es parte del capital para conseguir por los pelos pasar la condición del 50%. Oiga, no estoy en crisis. Oiga, lleva usted perdiendo dinero 5 años, ha perdido 13 millones de los 18 que pusieron, no me tome el pelo. Pero, y esta condición, en los escritos del gobierno pone todos los asesores concuerdan, etc. No es verdad. Nosotros mostramos en escrito que solo lo comprueba un asesor, que es DC Advisory, que es una consultoría de un ex alto cargo del Partido Socialista, y que es la única que realmente comprueba o dice comprobar que ese préstamo participativo existe. Pero fijaros lo que hemos descubierto. El préstamo participativo, que de todos modos no debería contar, es un préstamo simulado. ¿Por qué es un préstamo simulado? Porque si uno se estudia los papeles con cuidado, descubre que de los 6.300.000, 4 millones se tenían que quedar en garantía del propio préstamo. O sea, te voy a hacer un préstamo de 6 millones, pero 4 me los quedo yo en mi cuenta. Y en teoría este dinero en Panamá, en tu propia cuenta, va a estar ahí por si hiciera falta. Parece dudoso. Fijaros, este es el plan de viabilidad. Y en el plan de viabilidad pone que hemos reclasificado 4 millones que están en caja para constituir el depósito del préstamo de Panacorp que está indisponible durante el periodo relevante. O sea, te he hecho un préstamo que está indisponible. El préstamo está simulado. No hay 6.300.000. Si los hubiera, no demostraría que no está en crisis. Pero es que encima no los hay, porque 4 millones se han quedado en Panamá. Imaginaros, por haceros una composición del lugar, ellos dicen que es capital. Vale, imaginaros que hay pérdidas y que el juez quiere embargar. El juez da un embargo de un dinero que no está indisponible a un juez de Panamá en un paraíso fiscal. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, este préstamo es simulado. Esto es una maniobra contable que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, este es el argumento clave. O sea, el argumento básico lo veis, que es, oiga, mire usted. Usted ha puesto 19 millones, usted ha perdido 13,5, su empresa está en crisis. No le podemos dar ayudas. Pero es que os dicen, no, bueno, pero si tenemos estos 6.300.000. Primero, no debería usted contarlos. Pero incluso si usted cree que los puede contar, en este caso concreto, es de locos contarlos. Porque la realidad es que lo tiene en depósito dado en garantía y no se puede usar, como usted mismo reconoce en el plan. Es decir, la compañía no es estratégica y no tenemos
las condiciones de que no esté en crisis necesarias para darle el dinero. O sea, no os digo que es obvio para cualquier persona que lo vea que está en crisis, es que incluso con los argumentos que usan ellos también es obvio que está en crisis. La tercera parte es, oiga, esto no es viable. O sea, ustedes están dando un dinero que los españoles no van a volver a ver, esto no se puede recuperar, es imposible. Plus Ultra dice que va a recuperar los niveles de actividad del 19 en el 22. Esa es su plan de habilidad. Como veis, nos lo han tachado todo el plan de habilidad nos lo han tachado, prácticamente no vemos nada, pero sí que vemos alguna cosilla. Lo primero es que las estimaciones de crecimiento de tráfico, en el mejor de los casos, va a ser en el año 2024, cuando veamos el mismo que en el año 19. Y la propia empresa admite que vamos a tardar mucho en ver esa recuperación. No parece sinceramente posible que el Plus Ultra pueda devolver esta ayuda. No hay motivos para suponer que la empresa sea viable cuando los préstamos de la SEPI vencen en 2024 y 2026. El Plus Ultra tienes que estar devolviendo en teoría 53 millones, ya empezando en el 24. Has tenido pérdidas hasta ese momento y sabemos que entre el 20 y el 22 vas a perder otros como mínimo 35 millones. ¿Cómo vas a poder devolver ese dinero? O sea, el plan de viabilidad no suma de ninguna manera. Y el cuarto punto, muy importante, es que la ayuda es manifiestamente desproporcionada. Fijaros, la Unión Europea te dice, las recapitalizaciones se limitarán al diferencial entre la estructura de capital a 31 de diciembre del 19 y la estructura de capital, a las pérdidas del COVID y la estructura de capital el día que pides ayuda. Oiga, yo tenía esto, tuve que cerrar por COVID, esa es la ayuda, ¿vale? Ese es el texto original de la Comisión Europea. Recapitalizaciones no dice deberían, se limitarán al diferencial entre la estructura de capital del 31 de diciembre y el día de la ayuda. Bueno, pues estos señores han perdido 16 millones de acuerdo con sus propias cuentas. O sea, lo máximo que se podría dar de ayuda a esta empresa serían los 16, si tarda otro mes, otros 2 meses, pues lo que pierdan esos 2 meses. De ninguna manera 50 y pico millones de euros, ¿de acuerdo? Una desproporcionalidad manifiesta entre del tamaño de ayuda. No solo no tendrías que haber dado una ayuda, es que te has pasado muchísimo, incluso usando esas propias reglas. Fijaros que 50 y pico millones, 53 millones es casi 7 veces el nivel de deuda total de la empresa antes del COVID, más de 100% de la empresa entera. Estás dando lo suficiente para comprar toda la empresa entera antes del COVID. O sea, es una cantidad de dinero enorme. Entonces, claro, si la empresa no es estratégica para España, no cumple las condiciones, ninguna de las condiciones para recibir la ayuda, ¿para quién es estratégica? Esta es la gran pregunta que nos hacemos todos, os hacéis vosotros, etc. Y yo no os puedo decir que os pueda dar la respuesta exacta, pero sí que os cuento que las maniobras contables y la ayuda ilegal tienen detrás a una trama venezolana que os voy a explicar en lo posible. Los accionistas de Plus Ultra son 5 personas principales, 3 personas que controlan SNIP Aviación al 57%, son 3 venezolanos, Rodolfo Reyes, Raif Largi y Roberto Rosselli, y luego hay otros 2 accionistas que controlan un 10% entre los dos, ¿de acuerdo? Que también son venezolanos. Pues bien, estos 5 personas tienen todas unos antecedentes bastante feos. Aquí tenéis prensa americana diciendo que los 2 últimos están siendo investigados por blanqueo de dinero. Y aquí tenéis a los 3 primeros que comparten varias compañías, varias sociedades pantallas, las hemos encontrado en muchos sitios. Tienen también otra compañía que se llama Boscone Biscuit, que también tenía la misma dirección que Plus Ultra. Y de ellos, el más importante es Rodolfo Reyes. Y Rodolfo Reyes es el presidente de la compañía, es el presidente del holding, es el único miembro de la directiva que recibe remuneración, o sea que es la persona clave. Y está investigado en una trama de corrupción muy importante en Venezuela, que es la de los comités locales de abastecimiento y producción. Básicamente, el CLAP es una bolsa de comidas y de productos básicos que se entrega en Venezuela y que el Comité de Naciones Unidas y los que han investigado han descubierto que tiene muchísima corrupción. De hecho, la fiscal general ha acusado al presidente Maduro de ser el dueño de la empresa que se está quedando con este dinero, y la empresa está controlada por 2 personas que os vais a hacer muy amigos de ellos, como vais a ver. Os enseño un vídeo de 1 minuto de la fiscal general
explicando la trama en Venezuela antes de tenerse que exiliar. Por favor. Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAC, una empresa mexicana registrada en México a nombre de 2 personas. La empresa tiene nombre Gross Grand Limited, una empresa que se presume que es del presidente de la República, Nicolás Maduro, cuyos propietarios son Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido Vargas y Alex Saad. Esas pruebas también las tenemos con nosotros. Voy a entregarlas a las autoridades de distintos países, Estados Unidos, Colombia, España, para que se investiguen, porque en virtud del principio de la jurisdicción universal, y visto que en Venezuela no hay justicia, en Venezuela es imposible que se investigue cualquier hecho de corrupción, de narcotráfico. En consecuencia, la comunidad internacional tiene que tomar estos casos, tiene que investigarlos. Es decir, tenemos a 2 personas en esta trama, a Rodolfo Reyes, que es el presidente de SNIP Aviación que controla Plus Ultra, y a otra persona de la que habla la investigación, que es Camilo Ibrahim. Camilo Ibrahim es una persona clave, está por todas partes, es omnipresente. Es un empresario que está ligado al régimen venezolano, que en unas declaraciones sobre el Plus Ultra reconoce que se reunió con Delcy Rodríguez y Tarek El Assimi, que el ministro de Industria, que está entre la lista de las 10 personas más buscadas de Estados Unidos, y creemos que controla Panama Capital Market, en todo caso es tío del tesorero de Panacorp. Claro, o sea, sería estupendo poderles decir es que seguro que lo controla, tiene a su sobrino, pero la realidad es que ese es el punto de los paraísos fiscales, que uno no sabe exactamente quién está detrás de todo. En este caso sabemos que es tío del tesorero, está investigado por la Asamblea Nacional como en el caso CLAP, él y Rodolfo Reyes, estos son las 2 personas clave, y él en una entrevista en un medio venezolano pues dice que somos con Rodolfo Reyes, que somos amigos, socios de distintos proyectos, incluye una cadena de cafeterías, algunas propiedades, etcétera, etcétera. Niega que esté en la aerolínea. Panacorp, que es la madre de Cordero aquí, porque es la que da este préstamo y está seguramente tratando de conseguir ser rescatada, o sea, aquí el riesgo es que el dinero español sirva no para rescatar una aerolínea que ya no debería, sino que encima sirve para rescatar a una empresa venezolana que, como ven, tiene muchos préstamos dados a Petróleos de Venezuela, tiene muchos préstamos dados con una regulación muy baja, y es imaginable que esta empresa no tiene una calidad crediticia de ningún valor. Además, tienen préstamos también a Rodolfo Reyes, etcétera. Cuando uno busca, pues ve que todos estos caracteres siguen apareciendo. Y el Tribunal General el 19 de mayo lo pone clarísimo. La ayuda tiene que ser dada a alguien que tenga un vínculo estable y duradero con la economía española. No es para rescatar a un venezolano que pasaba por ahí y que tiene una empresa en Panamá, etcétera. Es para ayudar a empresas estratégicas y sistémicas españolas con un vínculo duradero y estable. También tenemos otra evidencia de la vinculación de todas estas personas, que es que el presidente de Panacorp Casa de Valores está en múltiples empresas con Rodolfo Reyes, con Ibrahim, etcétera, etcétera. O sea, digamos, tienen un administrador común todas estas empresas. Y luego hay una holding que nosotros no sabemos muy bien exactamente qué papel tiene, pero creo que será interesante verlo, que es SNIP Aéreo, no es SNIP Aviación, en blanqueo siempre se cambian los nombres de las cosas para que parezca que son la misma y no lo sean, que se disuelve 5 días antes de la aprobación del rescate por el Consejo de Ministros en el registro español. O sea que esta empresa, hay un acta de reunión de la Junta de Accionistas, en la República de Panamá, la otra es española, esta está en Panamá. Y aquí veis un vínculo claro entre Camilo Ibrahim y Plus Ultra. Camilo Ibrahim da un préstamo a una empresa española que se llama Corpoestructura, que está controlada por Reyes. Este préstamo, a su vez, se usa por Reyes, etcétera, para adquirir el control de Plus Ultra. O sea, Camilo Ibrahim financia el préstamo que permite conseguir
la toma de control de Plus y Ultra. O sea, aquí lo que veis es las dos personas de las que estamos hablando, que están involucradas en el escándalo de las CLAP y que están aquí, digamos, asegurándose el control de la aerolínea. Con semejantes protagonistas no es raro que haya indicios de delito societario. Y el delito societario, en su caso, presunto y con todas las cautelas posibles, es que la sociedad suscribió un préstamo normal, miradlo del nuevo auditor debajo, el préstamo que la sociedad suscribió, esto está explicado en las alegaciones, y tenéis una nota con toda la explicación, un contrato de préstamo que no era, el contrato no era participativo, era un contrato como línea de crédito normal. Entonces, ahí hubieran entrado en causa de disolución en 2017. La empresa dice que era participativo, no lo era, y la realidad es que ellos redactan los estados financieros de nuevo a sabiendas para evitar su disolución. O sea, aparte de todo este tema de las ayudas, ya estaban haciendo trampas antes. Eso es todo lo que os tengo que contar. Básicamente, yo creo que lo que vemos es que no solo no se eliminan las sospechas, sino que se profundizan las sospechas. Vemos que los propios datos del gobierno muestran que la empresa es imposible argumentar que sea estratégica y sistémica, y os recuerdo que el Tribunal General lo dice con absoluta claridad, que el préstamo usado para mostrar que no es empresa en crisis es un préstamo simulado, que aparte de todo no se podría contabilizar para tal fin, pero si encima es simulado, pues ya veis. Tercero, que la ayuda es mucho mayor que la permitida. Por lo tanto, a mí me parece que no queda ninguna duda de que la ayuda es ilegal, que además no van a tener ninguna capacidad para devolverla, y el propio plan de viabilidad, lo poco que nos han dejado sin tachar, lo muestra, y los beneficiarios de la ayuda tienen una reputación muy dudosa. Y yo creo que el gobierno debe dar explicaciones. Yo supongo que lo más fácil hoy será salir con ataques ad hominem, etcétera, pero sinceramente creo que lo que aquí se ve son cosas muy serias. Una maniobra contable de una empresa clarísima para vulnerar requisitos, una posible ilegalidad de la ayuda, en particular, lo más sencillo, oye, le has dado 53, el máximo preciso son 16, una trama muy sospechosa, protagonizada por personas que tienen investigaciones pendientes por todas partes, por blanqueo, etcétera. Oye, si vas a dar una ayuda, lo primero que haces es ver quién está detrás. Y a mí me parece que el nivel de gravedad es tal que estas maniobras contables, esta ilegalidad potencial, esta trama tan extraña detrás, todo eso para mí motiva la exigencia de que los ministros y el propio presidente del gobierno den explicaciones claras, contundentes y urgentes. Y no se tirarán, supongo, ad hominem. Yo espero que en lugar de eso nos expliquen qué está pasando aquí, porque no entendemos nadie nada. Sinceramente, tenemos decenas de miles de millones de euros que van a venir ahora. El gobierno se ha arrogado básicamente la potestad exclusiva de repartir este dinero. Al presidente del gobierno le gusta decir en todas las reuniones que el dinero lo reparte él. Y corremos el riesgo de protagonizar un enorme escándalo cuando tenemos un paquete de ayudas tan enorme. Sinceramente, que haya miles de millones de ayudas que puedan sufrir un tratamiento similar al de estas me parece muy, muy peligroso. Sé que hemos hablado de varias cosas un poco técnicas, sobre todo el tema contable, pero espero haberlo explicado con claridad. Me dedico a eso profesionalmente, a explicar cosas, o sea que espero haber sido capaz de haberlo explicado. Y os encantadísimo estar a vuestra disposición en adelante y en particular ahora mismo para responder a cualquier duda que os pueda saltar. Adelante. ¿Qué tal, Javier Magariño, de 5 días? Javier. Simplemente por... Gracias. No. A ver, vuelvo a intentar, que a lo mejor no han dado paso. Sí. Decía Javier Magariño, de 5 días. Por aclarar, las ayudas o los rescates son con cargo a los presupuestos generales del Estado, ¿verdad? Eso uno. Sí. Dos, ¿qué recorrido tienen las alegaciones que ha presentado ante la Comisión Europea? O sea, ¿cuáles son los próximos acontecimientos esperables? Y por último, quiero que incida en lo de las pérdidas por 35 millones, que ahí me perdí por la rapidez de la explicación, que se esperan hasta 2024 por parte de Plus Ultra, que parece que están en su plan de viabilidad. Sí, efectivamente. En el plan de viabilidad, ellos... empiezo por la primera. ¿Cuál es el recorrido? Como les he dicho antes, tenemos una aprobación, una denuncia formal, que tengo el número de procedimiento para si ustedes tienen que preguntar algo, un periodo de alegaciones para el Gobierno de España, un periodo de alegaciones para que yo respondiera
Yo lo que imaginaría es que ahora tendrá que dar o la Comisión un periodo de alegaciones para que el Gobierno de España vuelva a responder. Pero eso, digamos que eso está al albedrío de la Unidad de Ayudas de Estado de la Unión Europea, que será la que tenga que decidir si le parece necesario eso, si puede tomar decisiones ya. Todo eso es parte del procedimiento que yo no quiero prejuzgar. Eso, por supuesto, la Comisión debe tomar sus decisiones. Yo creo que ya es muy importante el hecho de que hayamos podido forzar al Gobierno a que explique su mejor versión del caso y ver que realmente su versión del caso no se sostiene. El propio plan de viabilidad efectivamente tiene pérdidas, espera pérdidas entre el 20 y el 22 de 34.600.000. Es decir, ellos tienen pérdidas acumuladas hasta ahora mismo de 13, van a acumular otras 37, con lo cual hasta en teoría, hasta el 22 en total son 50 millones lo que van a acumular, y en el 23 y 24 tendrían que conseguir los suficientes beneficios, y el 24 y 25 para devolver 50 y pico millones de euros. Sinceramente, o sea, tendrías que conseguir enjuagar todas esas pérdidas y tener flujo de caja para devolver. O sea, me parece que no hay ningún supuesto posible que les permita llegar a eso. El plan de viabilidad está tachado, o sea, lo único que vemos es abajo los números totales. No vemos los supuestos, no vemos si dicen, y ahora vamos a comprar 3 Airbus 380 y volar a China. Quiero decir, el papel aguanta muchas cosas, pero esta yo creo que no la aguanta. Gracias. ¿Más preguntas? Sí. Espera, que te dan un micrófono, por favor. Hola, soy Sara Muñoz de la agencia EFE. Hola, Sara. Has estado explicando, bueno, y mostrando lo que serían indicios de delitos, de actividad delictiva. Aquí en España ya tenemos en los juzgados de Madrid las querellas del PP y de Vox por estos hechos. ¿Tenéis pensado iniciar acciones legales aquí en España? Sí, anunciaremos más medidas en el futuro próximo. No quiero dar más precisiones, pero sí. ¿Más preguntas? ¿Está claro? Sí. ¿Quieres el micrófono? No, pensaba que estabas con el... ¿Ha estado todo claro? ¿Alguna aclaración? Yo sé que hay cosas que son técnicamente a lo mejor un poco complejas. Bueno, me quedo de todos modos por si hay alguna pregunta y ahora damos paso a alguna pregunta por Zoom. Si la hay. No hay. Perfecto. Entonces, bueno, pues yo me quedo un ratín por si alguna persona tiene algún tema que le interesa, si hay alguna aclaración más. Y espero que, bueno, que tengamos explicaciones. Y muchísimas gracias por vuestra presencia. ¿Tienes una cosa? No. Muchas gracias por vuestra presencia. Yo la verdad es que hace, no sé, 1 año y pico que no hago una cosa en persona con periodistas y que me alegro mucho de poderos ver a todos en persona. Y como os decía, estoy a vuestra disposición. Gracias.